El niño heredero no hablaba desde que su madre se fue, hasta que esta empleada llegó. ¡Ay, mis amigas, qué bueno que ya llegaron! Siéntense, prepárense un cafecito, un tecito, lo que gusten, que la historia que les traigo hoy, híjole, es de esas que te atrapan desde el primer momento y no te sueltan. Es un misterio de esos que una solo ve en las novelas de las 9, pero que a veces la vida real nos demuestra que son más que posibles, que andan por ahí escondidos en las casas donde una menos se lo imagina. Imagínense ustedes el cuadro completo. Una de esas mansiones de lujo, de esas que una solo ve en las revistas de gente rica y famosa, pero ahogada por dentro en un silencio de panteón, un silencio tan pesado que se te mete por los oídos y te da hasta escalofríos. Ahí vivía un padre, un hombre millonario, con todo el dinero del mundo, pero completamente desesperado, buscando a como diera lugar una solución para su único hijito, un niño de apenas 7 años. Un angelito que no había dicho ni una sola palabra, oiganlo bien, ni una, desde que su mamá se fue de la casa de una forma muy, pero muy misteriosa, 2 años atrás. Fíjense que ya habían pasado por esa casa 23 cuidadoras, contaditas, 23, entre psicólogas, pedagogas y niñeras con mucha experiencia, y todas, absolutamente todas, habían fracasado, habían tirado la toalla. Y entonces, cuando ya no quedaba ni un rayito de luz, llegó una mujer nueva y muy enigmática, una tal Sofía, como una última esperanza. Pero esta mujer, déjenme les digo, no se parecía en nada a las demás. Traía con ella una calma que no se podía explicar, una serenidad que hasta contagiaba, y también traía un velo muy delicado que no solo le tapaba una parte de la cara, sino que también parecía ocultar un secreto muy, muy profundo. ¿Qué poder se escondería en el pasado de esta mujer tan misteriosa? ¿Sería ella la única capaz de romper ese hechizo de silencio que tenía atrapado al pequeño Leo? ¿O su llegada nomás iba a desatar una verdad tan grande y tan dolorosa que nadie en esa casa estaba preparado para enfrentar? ¡Ay, amigas, quédense conmigo, que este chismecito está bueno! Y si a ustedes les gustan estas historias que nos enchinan la piel y nos tocan el corazón, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Acuérdense que publicamos historias nuevas todos los días. Y no sean malitas, regálenme un like si les va gustando el cuento y déjenme un comentario contándome su propia historia, que a nosotras nos encanta narrar las historias que ustedes mismas nos comparten. El patrón de esa casa, el señor Alejandro Ferrer, cerró los ojos por un momento, recargado en el marco de la ventana de su oficina. Una lo veía y se notaba que estaba tratando de controlar esa angustia, esa desesperación que se lo comía vivo por dentro desde hacía 2 larguísimos años. Su casa, que era una de las más elegantes y lujosas de todo el barrio de Polanco, allá en la Ciudad de México, se había convertido en un lugar silencioso y sombrío, como si siempre estuviera de luto, desde que su único hijito, su pequeño Leo, había dejado de hablar. Fue justo esa mañana que la agencia de empleos, esa que le conseguía el personal más calificado, le llamó por teléfono. Le informaron que finalmente, después de mucho buscar y de recibir muchas negativas, habían encontrado a alguien dispuesta a tomar el difícil trabajo de cuidar al niño. El señor Alejandro suspiró hondo, un suspiro de esos que pesan, que suenan a resignación. Él sabía, o más bien creía saber, que esta sería otra tentativa destinada al fracaso, igualito que las otras 23 profesionales que habían pasado por su casa y que al final, una tras otra, habían desistido de su hijo. Señor Ferrer, dijo una voz de mujer, muy suave y muy calmada, al otro lado del teléfono. Mi nombre es Sofía Rojas. Me gustaría conversar con usted sobre la vacante de cuidadora. Señora Rojas, contestó el patrón, con un tono de cansancio en la voz, necesito ser muy honesto con usted. Mi hijo tiene 7 años y no pronuncia ni una sola palabra desde hace 2 años. Y créame, ya intentamos de todo. Desde los mejores psicólogos de la ciudad hasta los terapeutas más especializados y caros del país. Y nada funcionó. Entiendo la situación, señor, respondió la voz,
sin perder esa calma. Tengo experiencia con niños que se encuentran en situaciones difíciles. ¿Cuándo podemos encontrarnos? El señor Alejandro dudó por un momento. Había algo en la voz de aquella mujer que lo tranquilizó, que lo intrigó. Era una calma que él no sentía desde hacía muchísimo tiempo. «Puede venir hoy por la tarde», le dijo, «a las 3 en punto». «Perfectamente», respondió ella. «Solamente necesito mencionarle una condición un poco inusual de mi parte. Yo uso un velo que cubre parte de mi rostro, debido a una marca de nacimiento que me causa un poco de vergüenza. Espero que eso no sea un problema para usted o para su familia». Al patrón le pareció muy extraño, la verdad, pero su desesperación por ayudar a su hijo era mucho más grande que cualquier preocupación por la apariencia de la mujer. «Claro, sin problemas», le contestó. «Aquí la esperaré». Esa tarde, puntualita como un reloj, a las 3 en punto, sonó el timbre. El señor Alejandro bajó las escaleras de mármol de su mansión, esas que rechinaban de tan limpias que estaban. Doña Carmen, la gobernanta de la casa, una señora ya grande que llevaba trabajando con la familia desde hacía 15 años, abrió la puerta principal, que era enorme y de una madera muy pesada y oscura. «Debe ser la nueva cuidadora, señor», le murmuró la señora mayor al patrón, observando con curiosidad y de arriba abajo a la joven que estaba parada en la entrada. Sofía Rojas aparentaba tener cerca de 28 años. Tenía el cabello de un color castaño muy bonito, y lo llevaba recogido en un moño elegante y sencillo. Y de verdad, tal y como había advertido por teléfono, usaba un velo muy delicado, de una tela finita, que le cubría todo el lado derecho de su rostro. Vestía un uniforme simple, de color oscuro, pero se veía impecable, bien limpio y bien planchado. Y no traía más que una maleta pequeña que ya se veía muy desgastada por el tiempo y los viajes. «Buenas tardes, señor Ferrer», dijo ella, extendiendo la mano para saludarlo. El señor Alejandro le estrechó la mano y notó que la de ella temblaba ligeramente. «Debe ser por los nervios de la entrevista», imaginó él. «Sea usted bienvenida, señora Rojas. Por favor, pasemos a conversar en la sala de estar». Mientras caminaban por los pasillos, que eran amplísimos y estaban decorados con cuadros carísimos que parecían de museo, Sofía observaba todo con una atención que sorprendió al patrón, como si estuviera memorizando cada pequeño detalle de la casa. «¿Leo está en su cuarto?», preguntó ella de repente, interrumpiendo el silencio. El señor Alejandro se detuvo en seco y la encaró, un poco desconcertado. «¿Cómo es que sabe el nombre de mi hijo? Estoy seguro de que no se lo mencioné por teléfono». Sofía se sonrojó, o al menos eso pareció bajo el velo, y bajó la mirada. «La agencia me informó algunos detalles básicos sobre el caso. Una disculpa, de verdad, creí que usted lo sabía». Se sentaron en la sala, que era enorme y tenía unos sillones de cuero color beige que se veían muy cómodos, pero que casi nadie usaba. El señor Alejandro observó que Sofía se sentaba de ladito, manteniendo siempre la cabeza ligeramente girada, como si tuviera la costumbre de esconder a toda costa el lado derecho de su rostro. «Señora Rojas», empezó el patrón, con un tono muy serio, «necesito que entienda la gravedad de la situación. Leo era un niño perfectamente normal, muy hablador, muy alegre. Después de que su madre, después de que ella partió, él simplemente dejó de hablar. No emite ni un solo sonido, no interactúa con nadie, no juega». «¿Qué fue lo que pasó con su esposa?», preguntó Sofía con una voz muy suave, pero directa. El señor Alejandro sintió que el pecho se le oprimía, como le pasaba siempre que tenía que tocar ese tema. Incluso después de 2 largos años, hablar sobre Isabela todavía lo destrozaba por dentro. «Isabela nos dejó», dijo, con la mirada perdida. «Nos dejó después de una discusión terrible que tuvimos. Teníamos problemas graves y ella decidió que sería mejor para todos que se fuera. Y Leo presenció nuestra última pelea y, desde entonces». Sofía asintió lentamente con la cabeza, como si de verdad comprendiera el dolor tan grande de aquel hombre.
¿Y dónde está ella ahora? Preguntó. No lo sé. Le juro que no lo sé. Simplemente desapareció. Dejó una carta diciendo que era lo mejor para todos, especialmente para Leo. ¿Y usted cree en eso? La pregunta, tan directa, tomó al señor Alejandro completamente por sorpresa. Era una pregunta demasiado personal para alguien a quien acababa de conocer. Intenté encontrarla al principio. De verdad que lo intenté. Contraté detectives privados, pero es como si se la hubiera tragado la tierra. Quizás se mudó de ciudad, de estado, la verdad es que no lo sé. Sofía se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando cuidadosamente toda esa información. Me gustaría conocer a Leo ahora, dijo ella finalmente. Tengo que advertirle que es muy probable que no vaya a reaccionar. Puede que hasta se esconda de usted. Es lo que hace con todos los extraños. No se preocupe, dijo ella con esa calma que lo desarmaba. Vamos a intentar. Música suave de fondo, con un tono melancólico y expectante. Narradora, voz cálida y confidencial. El señor Alejandro, aunque no tenía muchas esperanzas, aceptó y la condujo por el pasillo del segundo piso. Las paredes de ese pasillo estaban decoradas con muchas fotos de la familia, pero Sofía, que era muy observadora, notó algo muy extraño. Se veía que todas las imágenes donde aparecía la señora Isabel habían sido quitadas de los portarretratos, dejando nomás unos espacios vacíos y tristes entre los cuadros. Leo, dijo el patrón, tocando ligeramente la puerta del cuarto de su hijo. Hay alguien aquí que quisiera conocerte. Del otro lado de la puerta, hubo un silencio total. Ni un solo ruido. Está ahí adentro, le susurró el señor Alejandro a Sofía. Siempre está ahí. Solo sale de su cuarto para las comidas, y aún así, lo hace a regañadientes. Disculpe, señor, pidió Sofía con su voz suave. ¿Puedo entrar sola? El patrón se preocupó. No sé si es una buena idea. Él no reacciona bien a los extraños. Por favor, insistió ella, solo por algunos minutos. El señor Alejandro dudó por un momento, pero había algo en la seguridad de esa mujer que lo convenció. Y acabó accediendo. Sofía giró el picaporte muy lentamente y entró en el cuarto. El ambiente era el típico de un niño de 7 años. Había juguetes esparcidos por el suelo, una cama con sábanas de Spider-Man y unos estantes llenos de libros infantiles de todos los colores. Pero, a pesar de todo eso, había algo muy melancólico en el aire, como si toda la alegría se hubiera escapado de aquel espacio. El pequeño Leo estaba sentado en un rincón del cuarto, con la espalda apoyada en la pared, y abrazaba con fuerza un osito de peluche que ya se veía muy viejo y desgastado. Su cabello, de un color castaño como el de su papá, le caía sobre los ojos, y traía puesto un pijama de color azul marino. Cuando vio a Sofía, solamente la observó, sin mostrar ninguna expresión en su carita. «Hola, Leo», dijo ella con una voz muy suavecita, y se sentó en el suelo, pero a una distancia respetuosa para no asustarlo. «Mi nombre es Sofía». El niño siguió inmóvil, callado, pero Sofía percibió que él la estaba estudiando con mucha atención, y que sus ojitos se fijaban especialmente en el velo que le cubría parte de su rostro. «¿Ese es tu osito?», le preguntó ella, señalando el juguete que Leo abrazaba como si fuera su tesoro más grande. No hubo respuesta. Entonces, Sofía comenzó a tararear muy bajito una melodía suave, casi en un susurro. Era una canción de cuna muy simple, de esas que todas las mamás cantan, pero había algo familiar en esa tonada que hizo que Leo levantara ligeramente la cabeza. «¿Conoces esta canción?», le preguntó ella, dejando de cantar. Leo no respondió, pero sus cejas se contrajeron levemente, muy poquito, como si estuviera tratando de recordar algo que estaba muy, muy en el fondo de su memoria. Sofía continuó tarareando mientras observaba con disimulo el cuarto. Y sus ojos se detuvieron en una pequeña pila de dibujos que estaban medio escondidos debajo de la cama. Eran garabatos de niño,
algunos hechos con crayones y otros con lápices de colores. ¿Te gusta dibujar?, le preguntó ella. Y esta vez, Leo asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. ¿Puedo ver algunos de tus dibujos? El niño dudó por un momento, pero al final se movió lentamente y sacó algunos papeles de debajo de la cama. Sofía se acercó con mucho cuidado y observó los dibujos. Eran figuritas de palitos, de esas que dibujan todos los niños, que representaban una familia, un hombre alto, una mujer con el cabello muy largo y un niño pequeño en medio. Pero en algunos de los dibujos, la figura de la mujer estaba tachada con mucha fuerza, como si Leo hubiera intentado borrarla con coraje. Sofía sintió que se le humedecían los ojos, pero se aguantó las lágrimas. ¿Esta es tu familia?, le preguntó con mucha delicadeza. Leo la miró, y por primera vez en 2 años, hizo un movimiento afirmativo con la cabeza que fue claro y visible. Es una familia muy linda, le dijo Sofía. ¿La extrañas? El niño bajó la cabeza y abrazó a su osito con más fuerza. Y una lágrima silenciosa se le escurrió por la mejilla. Sofía extendió su mano muy despacio, sin forzar el contacto. Leo miró la mano de ella, luego le miró el rostro, y lentamente, con mucha duda, extendió un dedito y tocó levemente la punta de los dedos de Sofía. Fue un momento muy breve, pero muy significativo. Voy a cuidar de ti, le susurró Sofía. Te lo prometo. Afuera del cuarto, el señor Alejandro pegaba la oreja a la puerta, tratando de escuchar algo. Cuando Sofía salió, él la encaró, con la cara llena de ansiedad. Me permitió quedarme algunos minutos en el cuarto, le dijo ella. Es una buena señal. Algunos minutos. Eso es extraordinario, dijo el patrón. A la última cuidadora la expulsó del cuarto en menos de 30 segundos. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar?, preguntó Sofía. Si usted quiere, dijo el señor, puede empezar mañana mismo. Doña Carmen le mostrará su cuarto y le explicará la rutina de la casa. Esa noche, Sofía arregló sus pocas ropas en el pequeño cuarto de servicio que le asignaron, allá en el 3er piso. Era un ambiente muy simple, pero confortable, con una cama individual, un armario pequeño y una ventanita que daba al jardín de atrás. Al rato, doña Carmen, la gobernanta, apareció en la puerta con unas toallas limpias. Joven, ¿puedo hacerle una pregunta?, le dijo. Claro, contestó Sofía. ¿Por qué aceptó trabajar aquí? Ya han pasado por esta casa muchas profesionales muy cualificadas, y todas han desistido. No es por ser mala, pero el señor Ferrer ya le debe haber contado sobre la situación tan difícil. Sofía dobló una camisa y la colocó en el armario antes de responder. Tengo experiencia con niños que han pasado por traumas. Creo que puedo ayudar. Doña Carmen la miró fijamente. Esa marca en su rostro, ¿es por eso que usa el velo? Es algo muy personal, contestó Sofía amablemente. Prefiero no hablar de eso. Doña Carmen asintió, respetando los límites de la joven. Bueno, nomás para que sepa, el niño se despierta a las 7, desayuna a las 8, pero generalmente come muy poquito. Después se queda encerrado en su cuarto hasta la hora del almuerzo. Por la tarde se supone que debería tener actividades, pero como no interactúa con nadie. Voy a intentar cambiar esa rutina, poco a poco, dijo Sofía con seguridad. Ojalá que usted sí lo consiga, dijo doña Carmen. Ese niño me parte el corazón. Antes de todo esto era tan alegre, tan listo. Hablaba hasta por los codos, hacía 1000 preguntas sobre todo. ¿Y ahora? Si te está gustando esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Y déjanos un comentario con la ciudad desde donde nos escuchas y la hora. Doña Carmen, ¿qué fue exactamente lo que pasó con la madre de él?, preguntó Sofía. La señora mayor miró a los lados del pasillo, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Fue algo muy extraño, joven. La señora Isabela era una madre muy dedicada. Amaba a aquel niño más que a su propia vida.
Es verdad que ella y el señor Alejandro tenían sus problemas, eso sí, pero ella jamás, óigame bien, jamás abandonaría a Leo de esa manera. ¿Y qué tipo de problemas tenían?, preguntó Sofía. Cuestiones de familia. El abuelo del niño, el padre del señor Alejandro, nunca quiso a la señora Isabela. Decía que ella no era lo suficientemente buena para la familia Ferrer. Siempre estaba creando confusión, siempre encontraba motivos para criticarla. ¿Y dónde está ese abuelo ahora? Él vive en una mansión todavía más grande que esta, allá por las lomas de Chapultepec. Es un hombre muy, muy poderoso, dueño de varias empresas. Y hasta el día de hoy sigue interfiriendo en la vida del señor Alejandro. ¿Cómo que interfiere?, preguntó Sofía, cada vez más intrigada. Opinando sobre los negocios, sobre cómo se debe educar a Leo, sobre todo. Desde que la señora Isabela se fue, él aparece por aquí constantemente. Sofía absorbió toda esa información mientras terminaba de arreglar sus cosas. Doña Carmen, ¿puedo preguntarle una última cosa? ¿Usted realmente cree que la señora Isabela abandonó a su familia por su propia voluntad? La mujer mayor se quedó en silencio por un largo momento. Aquí entre nos, joven, no. La señora Isabela jamás haría algo así. Se fue de madrugada, sin despedirse de su hijo, sin llevarse sus cosas personales, sin dar ninguna explicación. Eso no es típico de ella. Sus cosas todavía están aquí. El señor Alejandro donó la mayoría, pero yo guardé algunos recuerdos en el ático, pensando que un día Leo podría querer tener algo de su madre. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Puedo ver esas cosas? ¿Y para qué?, preguntó doña Carmen. Tal vez me ayude a entender mejor a Leo, a encontrar maneras de conectar con él. Doña Carmen dudó, pero acabó accediendo. Mañana, cuando el señor Ferrer se vaya a trabajar, yo se las puedo mostrar. A la mañana siguiente, antes de que cantara el primer gallo, Sofía ya estaba de pie. Se despertó antes de las 7, bajó a la cocina y encontró a doña Carmen ya preparando el desayuno. «Buen día», le dijo. «¿Puedo ayudar en algo?» «No es necesario, joven», contestó la gobernanta, «pero si quiere, puede ir preparando el desayuno de Leo. A él le gusta su leche tibia con chocolate en polvo y una tostada con mermelada de fresa». Sofía se puso a preparar el desayuno exactamente como doña Carmen le había indicado, cuidando cada detalle. Cuando el pequeño Leo bajó a la cocina, ya vestido con un uniforme escolar de color azul marino, la vio a ella revolviendo la olla de la leche. «Buen día, Leo», le dijo Sofía con una sonrisa que se le notaba hasta en los ojos. «Prepara tu desayuno exactamente como a ti te gusta». El niño la observó con una curiosidad que no había mostrado antes. Sofía le sirvió la leche tibia en su taza favorita, una taza azul con dibujos de dinosaurios, y cortó la tostada en triangulitos pequeños, justo como a él le gustaba. Leo se sentó a la mesa y probó la leche. Y sus ojitos se abrieron ligeramente, como sorprendido de que el sabor estuviera perfecto. «¿Está bueno?», le preguntó Sofía. Leo asintió con la cabeza una vez, un movimiento casi imperceptible. «Qué bueno», dijo ella. «También preparé una tostada extra por si quieres repetir». Durante el desayuno, el señor Alejandro apareció, ya vestido con un traje gris oscuro, preparándose para salir a la oficina. «¿Cómo pasó su primera noche?», le preguntó a Sofía. «Tranquila, señor. Leo y yo ya nos estamos conociendo mejor». El patrón observó que su hijo había comido más de lo normal, de hecho, se había comido casi todo, y parecía estar más atento al ambiente que lo rodeaba. «Impresionante», dijo el señor. Se comió la tostada entera. «Los niños responden bien cuando se sienten comprendidos y seguros», contestó Sofía, con mucha simpleza. Después de que el señor Alejandro se fue para el trabajo, doña Carmen, cumpliendo su promesa, llevó a Sofía hasta una escalera estrecha y escondida que daba acceso al ático. El ambiente ahí arriba estaba polvoriento y lleno de cajas etiquetadas con cosas viejas. «Aquí están», dijo la gobernanta, señalando 3 cajas medianas que estaban en un rincón.
Son las cosas de la señora Isabela que conseguí salvar antes de que el patrón lo regalara todo. Sofía abrió la primera caja con mucho cuidado. Adentro había ropa de mujer, perfumes, algunos libros y una pequeña cajita de joyas. La segunda caja contenía fotos de la familia y documentos personales. Y la tercera estaba llena de cartas y papeles diversos. ¿Escribía mucho?, preguntó Sofía, hojeando algunas de las cartas. A la señora Isabela le encantaba escribir cartas a mano. Decía que era más personal que los mensajes por teléfono. Y de repente, Sofía encontró un sobre que le llamó mucho la atención. Estaba dirigido a mi querido Leo y tenía una fecha de apenas una semana antes de la misteriosa desaparición de la señora Isabela. ¿Puedo leer esta?, le preguntó a doña Carmen. Claro. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía muy delicada y bonita. Sofía empezó a leer en voz baja. Mi querido Leo, si estás leyendo esto, significa que las cosas no salieron como yo esperaba. Quiero que sepas que mamá te ama más que a nada en este mundo, y que nunca, jamás, te abandonaría por mi propia voluntad. Estoy pasando por un momento muy difícil, y unas personas malas están intentando alejarme de ti, pero te prometo que voy a encontrar una manera de volver. Mientras tanto, sé fuerte y recuerda siempre, no importa donde yo esté, mi corazón está siempre contigo. Guarda este osito que te compare. Él te va a proteger hasta que yo pueda volver. Con todo mi amor, mamá. Sofía sintió que las lágrimas se le escurrían por el rostro. La carta confirmaba todas sus sospechas. La señora Isabela no había abandonado a Leo voluntariamente. Doña Carmen, preguntó, ¿Leo ya vio esta carta? No, contestó la gobernanta. La encontré después de que ella se fue y creí que era mejor guardarla. No sabía si le haría bien o mal al niño leerla. ¿Y qué osito menciona aquí?, preguntó Sofía. Debe ser aquel que carga para todos lados. Era su juguete favorito desde antes de que la madre se fuera, pero después de eso, ya nunca más lo soltó. Sofía continuó examinando los papeles de la caja y encontró algo muy perturbador. Era una serie de documentos legales relacionados con un proceso de divorcio que, al parecer, la señora Isabela estaba intentando iniciar. También había unas anotaciones a mano sobre amenazas y chantajes, pero los detalles no eran muy claros. Isabela se estaba divorciando, dijo Sofía. No que yo supiera, contestó doña Carmen. Tenían sus problemas, sí, pero nunca hablaron de separación. Entre todos los documentos, Sofía encontró una tarjeta de presentación de un abogado, un tal doctor Morales, que era especialista en derecho de familia y en custodia de niños. Y en la parte de atrás de la tarjeta había una anotación escrita a mano que decía, Doctor Morales, el único que puede ayudar con el caso del abuelo. Doña Carmen, ¿usted conoce a un doctor Morales?, preguntó Sofía. La gobernanta tomó la tarjeta y la examinó. Nunca en mi vida oí hablar de él. Pero si la señora Isabela estaba buscando un abogado. ¿Puedo llevarme esta tarjeta?, pidió Sofía. Claro. ¿Pero para qué la quieres? Tal vez este hombre sepa dónde está Isabela. Tal vez él pueda ayudarme a entender lo que realmente pasó aquí. Justo en ese momento, oyeron unos pasitos en la escalera. Era Leo, que había subido y los encontró en el ático. Leo, dijo doña Carmen, un poco asustada. ¿Qué estás haciendo aquí arriba? El niño miró las cajas abiertas y después miró a Sofía, que rápidamente escondió la carta detrás de su espalda. Eran cosas de tu mamá, le dijo Sofía con mucha suavidad. Queríamos ver si había algo aquí que pudiera ayudarte a sentirte un poquito mejor. El niño se acercó despacio, con curiosidad, y observó la ropa y las fotos que estaban en la caja. Sus ojitos se detuvieron en una foto en particular. Era la señora Isabela, sonriendo mientras lo sostenía en brazos, y los dos traían puesta ropa de playa. ¿Te acuerdas de ese día?, le preguntó Sofía. Leo asintió con la cabeza y señaló la foto. Después se señaló a sí mismo, y a la foto de nuevo. Fueron a la playa, adivinó Sofía. Y el niño volvió a asentir. Debió de haber sido muy divertido. Leo tomó la foto con mucho cuidado y la abrazó contra su pechito. ¿Quieres llevarla a tu cuarto?, le sugirió Sofía. El niño movió la cabeza afirmativamente y bajó las escaleras corriendo, cargando la foto como si fuera el tesoro más grande del mundo. Fue una buena idea, dijo doña Carmen. Hace mucho tiempo que no lo veía demostrar interés por absolutamente nada. Por la tarde, mientras Leo estaba en su cuarto, seguramente mirando la foto de su madre, Sofía decidió que era el momento de llamar al abogado cuya tarjeta había encontrado. Marcó el número. Despacho del Dr. Morales. Buenas tardes, contestó una secretaria. Buenas tardes.
Me gustaría hablar con el doctor Morales sobre un caso relacionado con la señora Isabela Ferrer. Un momento, por favor. Después de unos segundos, una voz de hombre, una voz seria, atendió la llamada. Habla al Dr. Morales. ¿Quién quisiera saber sobre Isabela Ferrer? Mi nombre es Sofía Rojas. Soy la cuidadora de su hijo, Leo. Encontré su tarjeta entre los papeles personales de ella. Entiendo, dijo el abogado. ¿Desde dónde me llama? Desde la residencia de la familia Ferrer. Mire, no puedo hablar sobre ese asunto por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina? ¿Cuándo? Hoy mismo, si es posible. Es urgente. Puedo ir a las 4, dijo Sofía. Perfecto. Avenida de los Insurgentes 1247, oficina 802. Si te está gustando esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Y déjanos un comentario con la ciudad desde donde nos escuchas y la hora. Sofía colgó el teléfono con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Había algo en la voz de ese abogado que le sugería que él sabía mucho más de lo que aparentaba. Encontró a doña Carmen en la lavandería y le explicó que necesitaba salir por algunas horas. ¿Va a dejar al niño Leo solo?, le preguntó la gobernanta. No, no exactamente. Usted va a estar aquí, y él está muy entretenido con la foto. Volveré antes de que el señor Ferrer llegue del trabajo. ¿Y a dónde va, si se puede saber? A resolver algunas cosas que tienen que ver con el caso de Leo. No le puedo dar detalles todavía, pero puede ser muy importante. La oficina del doctor Morales estaba en un edificio de esos comerciales ya viejitos, allá en el centro de la Ciudad de México. Sofía subió en el elevador, que rechinaba un poco, hasta el 8º piso y encontró una sala de espera pequeña, pero muy bien organizada. El doctor Morales era un hombre de unos 50 años, con el cabello ya canoso y unas gafas pequeñas y redondas. Cuando Sofía entró a su oficina, él la observó con mucha atención por encima de sus lentes. Señora Rojas, por favor, siéntese, le dijo. Doctor, encontré su tarjeta entre los papeles de la señora Isabela Ferrer. Por lo que entendí, ella estaba buscando ayuda legal. Sí, así es, contestó el abogado, pero primero necesito saber cuál es exactamente su relación con la familia. Soy la nueva cuidadora de Leo. El niño está pasando por un trauma muy severo desde que su madre desapareció. El abogado repitió la palabra. ¿Desapareció? Bueno, más bien, desde que ella partió. Lleva 2 años sin hablar. El doctor Morales se quedó en silencio por unos segundos, recargándose en su silla. Parecía que estaba evaluando si debía o no compartir información tan delicada con ella. Señora Rojas, dijo al fin, la señora Isabela Ferrer no partió por su propia voluntad. Ella fue coaccionada. ¿Coaccionada?, preguntó Sofía. ¿Cómo? Por el señor Sebastián Ferrer, el abuelo de Leo. Él la amenazó con destruir su reputación, llenarla de calumnias y de acusaciones falsas si ella no abandonaba a la familia. ¿Y qué tipo de acusaciones eran esas?, quiso saber Sofía. Alegaba que ella estaba teniendo un romance fuera del matrimonio y que era una madre inadecuada para el niño. Tenía documentos falsificados, testigos comprados. El señor Sebastián es un hombre muy poderoso e influyente, con conexiones en todos lados. ¿Pero por qué él haría una cosa así?, preguntó Sofía, aunque ya se lo imaginaba. Porque él nunca aceptó a Isabela en su familia. La consideraba una oportunista, una cazafortunas que se había casado con su hijo Alejandro solo por el dinero. Y cuando Isabela amenazó con demandar a la familia por tanta interferencia y manipulación, él aceleró el plan para quitársela de en medio. Y ella simplemente aceptó las amenazas y se fue. No tenía otra elección. El señor Sebastián le mostró con lujo de detalle lo fácil que sería para él fabricar evidencias que la harían perder la custodia de Leo para siempre. Y peor aún, la amenazó con exponer supuestos escándalos que podrían traumatizar al niño todavía más. ¿Y dónde está ella ahora?, preguntó Sofía, con el corazón en la mano. Se mudó a una ciudad del interior, a Querétaro, donde tiene una prima. Vive con una identidad muy discreta, trabajando como profesora en una escuela pequeña. Y nunca ha intentado contactar a Leo. Lo intenta constantemente. Le escribe cartas, pero obviamente no las puede enviar. Intenta llamar, pero el señor Sebastián tiene gente monitoreando todas las llamadas de la casa. Ella está desesperada por ver a su hijo. Sofía sintió una mezcla de rabia y de una tristeza muy profunda. Eso es inaceptable. Un niño no puede ser privado de su madre de esa forma tan cruel. Concuerdo plenamente con usted, dijo el abogado, pero como le digo, Sebastián Ferrer es extremadamente influyente.
Tiene conexiones que van mucho más allá del mundo de los negocios. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó Sofía. El abogado la miró fijamente. ¿Por qué le importa tanto este asunto? Usted acaba de conocer a esta familia. Sofía dudó por un segundo. No podía revelar la verdad sobre su identidad, no todavía. He trabajado con niños traumatizados desde hace muchos años. Y sé perfectamente cuánto daño puede perjudicar esto el desarrollo de Leo. Isabela me dio autorización para compartir esta información en caso de que alguien buscara ayuda para su hijo. Y usted, señora Rojas, parece genuinamente preocupada por su bienestar. Le puedo conseguir su contacto, no directamente, pero yo puedo intermediar un encuentro si es que es realmente necesario. Es necesario, dijo Sofía con firmeza. Leo necesita saber que su madre no lo abandonó. El doctor Morales anotó el número de teléfono de Sofía en un papel y le prometió que entraría en contacto con ella en algunos días. Cuando Sofía volvió a la mansión, ya eran las 5:30 de la tarde. El señor Alejandro ya había llegado del trabajo y estaba en la sala, conversando con un hombre mayor al que ella no reconoció. Sofía, venga para acá, la llamó el señor Alejandro. Quiero presentarle a mi padre, el señor Sebastián Ferrer. La sangre se le heló a Sofía. Así que ese era el hombre. El hombre que estaba frente a ella era alto, de porte imponente, con el cabello completamente blanco y unos ojos fríos como el hielo. Vestía un traje impecable y emanaba una autoridad que intimidaba. Un placer, señora Rojas. ¿No es así?, dijo el señor Sebastián, extendiéndole la mano, pero estudiándola de arriba abajo con una intensidad que la puso nerviosa. El placer es mío, señor Ferrer, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Mi padre vino a conocer a la nueva cuidadora de Leo, explicó el señor Alejandro. Interesante, dijo Sebastián. ¿Y ese velo? ¿Algún problema de salud? Es personal, señor, contestó ella. Comprendo. ¿Y de dónde viene usted, señora Rojas? Del interior. ¿Qué ciudad específicamente?, insistió él. Sofía sintió que la estaba interrogando. Recordó lo que le dijo el abogado. Querétaro, mintió, para ver su reacción. Ah, Querétaro. Conozco bien la región. ¡Qué coincidencia! Sofía se dio cuenta de que él estaba tratando de ver si se ponía nerviosa. Tengo algunos intereses de negocios por allá. Qué pequeño es el mundo, ¿no cree? El señor Alejandro percibió la tensión que se sentía en el aire. Papá, Sofía acaba de llegar. Tal vez deberías dejar que se acomode. Claro, por supuesto, dijo el viejo, pero me gustaría saber cómo está mi nieto, Leo. ¿Ya ha tenido algún progreso? Hemos visto pequeñas señales, respondió Sofía con mucha cautela. Nada significativo todavía. Entiendo. Sabe, hemos intentado con muchos profesionales, y todos han fallado. ¿Qué la hace pensar que con usted será diferente? La paciencia y la dedicación, contestó ella, a veces funciona mejor que las técnicas más complejas. El señor Sebastián sonrió, pero había una frialdad en sus ojos que no le gustó nada a Sofía. Muy interesante. Bien, necesito irme. Alejandro, conversamos mañana sobre aquel negocio. Señora Rojas, fue un placer. Después de que el señor Sebastián se fue, Alejandro se disculpó por el interrogatorio. Mi padre es un poco sobreprotector, digamos. Desde que Isabela partió, se preocupa mucho por la seguridad de Leo. Entiendo perfectamente, dijo Sofía. Esa noche, ella no pudo dormir. La conversación con el doctor Morales y el encuentro con el señor Sebastián le habían confirmado sus peores sospechas. El pequeño Leo estaba siendo privado de su madre por la manipulación de un hombre cruel y muy controlador. Como a eso de las 2 de la mañana, oyó unos ruidos que venían del cuarto de Leo. Se levantó y fue a verificar qué pasaba. El niño estaba sentado en su cama, abrazando a su osito y mirando la foto de su madre que había traído del ático. Tenía lágrimas en los ojitos. Leo, le susurró Sofía. ¿Está todo bien? Él la miró y negó con la cabeza. ¿Tuviste un mal sueño? El niño señaló la foto de su madre y después se tocó su propio pechito, indicando que le dolía el corazón. ¿La extrañas?, le preguntó ella. Un asentimiento afirmativo, seguido de más lágrimas silenciosas. Sofía se sentó en el borde de la cama. ¿Puedo contarte un secreto? Leo la miró con curiosidad. A veces, cuando extrañamos mucho a alguien, es porque esa persona también nos está extrañando a nosotros, aunque esté muy lejos. El niño inclinó la cabeza, como procesando esas palabras. Y a veces, continuó Sofía, las personas no se van porque quieren.
A veces son obligadas a irse para poder proteger a las personas que más aman. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Era como si ella hubiera expresado con palabras algo que él sentía muy adentro, pero que no conseguía comprender. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Leo? Él asintió lentamente. Tu mamá te ama mucho. Estoy completamente segura de eso. El niño se acercó a Sofía y, por primera vez, hizo un gesto de cariño. Tocó levemente el velo que le cubría el rostro, como si fuera una caricia. ¿Quieres que te cante aquella canción de nuevo, Leo? Él movió la cabeza afirmativamente y se acomodó en la cama, abrazando a su osito. Sofía comenzó a tararear la misma canción de cuna de la primera vez que se encontraron. Y lentamente, el pequeño Leo se relajó y se quedó dormido. A la mañana siguiente, muy tempranito, el doctor Morales le llamó a Sofía. Señora Rojas, le dijo, conseguí contactar a la señora Isabela. Ella acepta encontrarse con usted. ¿Cuándo? Preguntó Sofía, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Hoy mismo por la tarde, si es posible. Pero tiene que ser un encuentro muy discreto. El señor Sebastián Ferrer tiene personas vigilando cualquier movimiento que le parezca sospechoso. ¿Dónde nos vemos? Preguntó ella. Hay un café pequeño en la Condesa, en la calle Michoacán, número 314. A las 3 en punto. Ahí estaré, contestó Sofía. Sofía pasó la mañana observando a Leo durante el desayuno. Se dio cuenta de que había comido mucho mejor que los días anteriores y parecía menos apático, más conectado con el mundo. Cuando el señor Alejandro salió para el trabajo, ella le explicó a doña Carmen que necesitaba resolver unos asuntos personales en la ciudad. Otra vez, dijo la gobernanta. Ayer también salió. Son cosas de mi trabajo anterior, doña Carmen, le mintió Sofía, cuestiones burocráticas que necesito resolver. El niño Leo va a estar bien conmigo, contestó la señora. Usted le cae muy bien. Ya me di cuenta. Ayer por la noche lo oí tarareando esa cancioncita que usted siempre le canta. ¿De verdad? Preguntó Sofía, sorprendida. Sí. La tarareó muy bajito, pero sí. Es la primera vez que hace algún sonido desde que su madre se fue. Sofía sonrió. Era un progreso pequeño, pero muy, muy significativo. El café en la Condesa era un lugar pequeño y muy acogedor, de esos que son frecuentados principalmente por estudiantes y artistas locales. Sofía llegó puntualita a las 3 y buscó con la mirada a una mujer que encajara en la descripción que el doctor Morales le había dado. Y en el fondo del café, en una mesa discreta y apartada, vio a una mujer de cabellos castaños recogidos en una cola de caballo, que vestía ropas muy simples y usaba unas gafas de sol oscuras, a pesar de estar adentro. Cuando la mujer la vio, le saludó discretamente con la cabeza, y Sofía supo que era ella, que era Isabela. Isabela, le susurró ella, acercándose a la mesa. Tú debes ser Sofía. Siéntate, por favor. La señora Isabela Ferrer aparentaba tener cerca de 32 años. Era una mujer muy bonita, se le notaba, pero había una tristeza muy profunda en sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café. El doctor Morales me dijo que estás cuidando de mi Leo, dijo. Sí, desde hace 3 días. ¿Y cómo está él? Preguntó Isabela con la voz embargada, a punto de llorar. No habla, pero está reaccionando mucho mejor de lo que me esperaba. Anoche tarareó una canción. La señora Isabela se cubrió el rostro con las manos y lloró silenciosamente. 2 años sin verlo, Sofía. 2 años sin saber si está bien, si está feliz, si está creciendo sano. Isabela, necesito que me cuente exactamente qué fue lo que pasó. Leo merece saber la verdad. El señor Sebastián Ferrer me buscó una semana antes de que yo me fuera. Traía un folder, un dossier, completamente falso sobre mí. Tenía fotos manipuladas que sugerían que yo le era infiel a Alejandro, declaraciones de personas que yo ni siquiera conocía, afirmando que yo era una madre negligente, y hasta documentos financieros falsificados indicando que le estaba robando el dinero a la familia. ¿Y no podías probar que todo eso era falso?, preguntó Sofía. ¿Cómo?, contestó Isabela. Sebastián tiene influencia en todos los lugares que importan. Abogados, jueces, medios de comunicación. Me mostró cómo sería de fácil para él destruir mi reputación y hacer que Leo creyera que su propia madre era una persona terrible. Entonces, te fuiste para protegerlo a él. Era la única opción que tenía. Sebastián me garantizó que si yo desaparecía silenciosamente, Leo sería criado con amor y tendría todo lo que necesitara. Pero si yo luchaba, mi hijo sería expuesto a un escándalo público que lo iba a traumatizar todavía más.
Pero Leo ya está traumatizado, dijo Sofía. Dejó de hablar por completo. Yo no lo sabía, dijo Isabela, con la voz rota. Creí que con el tiempo se iba a adaptar, que Alejandro lo cuidaría bien. Alejandro ni siquiera sabe que fuiste obligada a irte. Él cree que de verdad los abandonaste. Isabela se secó las lágrimas y miró directamente a Sofía. ¿Y por qué me estás ayudando tú? ¿Cuál es tu interés real en toda esta situación? Era la pregunta que Sofía más temía tener que responder. ¿Por qué? Porque Leo me recuerda a alguien que conocí en el pasado. Un niño que pasó por una situación muy similar. No era totalmente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Isabela, si pudieras ver a Leo, aunque sea solo por algunos minutos, estoy segura de que eso ayudaría mucho en su recuperación. Eso es imposible. Sebastián tiene gente vigilando la casa constantemente. ¿Y si yo organizara un encuentro en otro lugar? ¿Dónde? ¿Cómo? Déjamelo a mí. Solo necesito algunos días para organizar todo. Sofía, si Sebastián descubre que me estás ayudando, te va a despedir inmediatamente. Y peor aún, puede crearte problemas a ti también. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, dijo Sofía con convicción. Isabela escribió un número de teléfono en una servilleta. Este es mi contacto. Solo llama en caso de emergencias, por favor. Y por favor, dile a mi Leo que su mamá piensa en él todos los días. ¿Puedo preguntar una última cosa? Dijo Sofía. ¿Por qué no intentaste contactar a Alejandro directamente? Para explicarle lo que su padre te hizo. Porque Sebastián convenció a Alejandro de que yo era inestable emocionalmente. Le dijo que yo era capaz de inventar cualquier historia con tal de intentar volver. Y Alejandro nunca ha cuestionado la versión de su padre. Tal vez ya es hora de que alguien lo haga cuestionar, dijo Sofía. Cuando Sofía volvió a la mansión, encontró un movimiento muy inusual. Había un auto desconocido estacionado en el garaje y se oían voces que venían de la sala principal. Doña Carmen la interceptó en la entrada. «Qué bueno que llegó, joven. Tiene una visita». «¿Una visita para mí?», se extrañó Sofía. «Sí. Una mujer muy elegante que dijo que era su prima». A Sofía se le revolvió el estómago. Ella no tenía ninguna prima, y mucho menos una que supiera dónde encontrarla. En la sala estaba una mujer rubia, de unos 40 años, muy bien vestida, conversando con el señor Alejandro. «Ah, Sofía», dijo el patrón. «Tu prima Amanda estaba preocupada porque no podía hablar contigo». La mujer se levantó y le sonrió, pero había una frialdad en sus ojos que no le gustó nada a Sofía. «Hola, primera. Te extrañaba». Sofía se dio cuenta inmediatamente de que aquella mujer no era quien decía ser. Era más que probable que fuera alguien enviada por el señor Sebastián para investigarla. «Amanda», dijo ella, forzando una sonrisa. «¡Qué sorpresa! Necesitaba hablar contigo sobre aquellos asuntos de familia que conversamos». «Claro, si quieres conversamos en el jardín». «Prefiero que sea aquí mismo, si no te incomoda», dijo la falsa Amanda, mirando de forma muy significativa al señor Alejandro. «Bueno, no quiero interrumpir sus asuntos de familia», dijo el patrón. «Las dejaré conversar a gusto». Después de que el señor Alejandro salió de la sala, la mujer cambió completamente de postura. ¿Podemos dejar de fingir? Sé perfectamente que no eres quien dices ser. No entiendo de qué me está hablando, contestó Sofía. Mi nombre es Laura. Y trabajo para el señor Sebastián Ferrer. Él tiene sospechas sobre ti desde ayer. ¿Sospechas de qué? De que tienes alguna conexión con Isabela Ferrer. Eso es ridículo. Nunca he oído hablar de esa persona. Entonces, ¿cómo explicas que ayer por la tarde visitaste la oficina del doctor Morales, el mismo abogado que Isabela buscó justo antes de desaparecer? Sofía sintió que el suelo se le abría bajo los pies. La estaban vigilando. No sé de qué me está hablando. Sofía, o cualquiera que sea tu nombre real, voy a darte un consejo. Olvida cualquier plan que tengas en mente y aléjate de esta familia. El señor Sebastián no tolera las interferencias. ¿Y si no me alejo?, la retó Sofía. Sería muy desagradable para todos los involucrados. Especialmente para el pequeño Leo. La amenaza era muy clara. Entiendo perfectamente, dijo Sofía. Óptimo. Estoy segura de que tomarás la decisión correcta. Después de que esa mujer, Laura, se fue, Sofía se quedó sentada en la sala, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. El señor Sebastián ya sabía de sus movimientos. Eso significaba que probablemente descubriría muy pronto sobre su encuentro con Isabela en el café.
Las cosas se estaban poniendo muy peligrosas. En eso, el pequeño Leo apareció en la sala, cargando su osito y la foto de su madre. «Hola, Leo», le dijo ella, tratando de esconder la preocupación que sentía. El niño se acercó y se sentó a su lado en el sofá. Y por primera vez, apoyó su cabecita en el brazo de Sofía, como buscando consuelo. «¿Estás preocupado por algo?», le preguntó ella. El niño señaló la puerta por donde la tal Laura había salido y negó con la cabeza. «¿No te gustó esa mujer?», le preguntó Sofía. El niño hizo un asentimiento muy claro. «¿Por qué no?». Leo hizo un gesto como si estuviera escondiendo algo detrás de su espalda, indicando que él sabía que esa mujer estaba mintiendo. «Eres muy listo», le dijo Sofía, abrazándolo. En ese momento, el señor Alejandro volvió a la sala. «¿Todo resuelto con tu prima?». «Sí, gracias», contestó Sofía. «Leo, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en tu cuarto». El niño miró a Sofía y después a su padre. Lentamente, señaló a Sofía e hizo un gesto de protección, como abrazándola. «Vaya, de verdad le caes bien», observó el señor Alejandro, muy sorprendido. «No le demuestra afecto a nadie desde hace 2 años». «Los niños sienten cuando alguien de verdad se preocupa por ellos», contestó Sofía. «Sofía, ¿puedo preguntar una cosa más?». «Mi padre comentó que le pareciste familiar, como si ya te hubiera visto en algún otro lugar». A Sofía se le heló la sangre. «Debe ser un error. Tengo uno de esos rostros que le recuerdan a la gente a otras personas». «Tal vez», dijo el patrón, no muy convencido, «pero él tiene una memoria excelente para los rostros». Esa noche, Sofía tomó una decisión muy arriesgada. Esperó a que todos en la casa estuvieran durmiendo y llamó a Isabela usando el teléfono de la cocina. «Isabela, soy yo, Sofía», le susurró. «¿Pasó algo?». «Sebastián sabe que estoy investigando. Mandó a alguien a amenazarme hoy mismo. Te avisé que esto sucedería. Necesitas salir de ahí, Sofía. No puedo abandonar a Leo ahora. Apenas está empezando a confiar en mí». «Sofía, es que no entiendes el poder que Sebastián tiene. Él puede destruir tu vida». «¿Y si traemos a Alejandro a nuestro lado? Si él supiera la verdad». «Alejandro nunca me creería. Sebastián lo ha manipulado desde hace años». «Tengo una idea». «¿Todavía tienes las cartas que le escribiste a Leo?». «Tengo todas ellas», contestó Isabela. «¿Por qué?». «¿Y si Leo pudiera leerlas? Ver con las propias palabras de su madre que ella no lo abandonó». «¿Pero cómo?». «Yo no puedo entrar en esa casa». «Déjamelo a mí. Solo necesito que escribas una carta más, explicándole todo de una forma que un niño de su edad pueda entender». «Es muy arriesgado». «Leo necesita saber la verdad, Isabela. Es la única forma de que se cure por completo». Isabela accedió, aunque con muchas dudas. «¿Dónde podemos encontrarnos mañana?». «En la Alameda Central. Cerca del kiosco morisco, al mediodía. Estaré allí». Al día siguiente, Sofía se despertó con un plan ya definido en su mente. Durante el desayuno, observó que Leo estaba mucho más comunicativo, respondiendo con gestos a sus preguntas e incluso esbozando una pequeña sonrisa cuando ella le tarareó su canción habitual. «Leo está diferente», comentó el señor Alejandro. «Se le ve más presente». «El tiempo y la paciencia están funcionando», contestó ella. «Oiga, mi padre quiere conversar con usted esta tarde. Dijo que tiene algunas preguntas sobre sus métodos de trabajo». Sofía sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo la compostura. «Claro, sin problemas». A las 11:30, salió de la casa, alegando que necesitaba comprar algunos materiales educativos para Leo. En la Alameda Central, encontró a Isabela sentada en un banco cerca del kiosco, vestida con ropas muy discretas y con sus gafas de sol oscuras. «Traje la carta», le dijo Isabela, entregándole un sobre. «¿Qué escribiste?». «La verdad, pero adaptada para su edad. Le expliqué que me vi obligada a irme, que siempre lo he amado y que estoy intentando encontrar una forma de volver con él». «Perfecto», dijo Sofía. «Isabela, antes de irme, necesito contarte algo. Mi nombre no es realmente Sofía Rojas». Isabela la miró, muy sorprendida. «¿Cómo?». «Mi nombre verdadero es Sofía Isabela Rojas. Isabela es mi segundo nombre, me lo pusieron en tu honor». «¿En mi honor?». «No entiendo». «Soy tu prima. La hija de la tía Elena, la hermana de tu madre. Me conociste cuando yo era pequeña, antes de que te casaras con Alejandro». Isabela se quedó en shock. «¿Sofía, la hija de la tía Elena?».
Pero eras una niña la última vez que nos vimos. Tenía 15 años. Tú estabas embarazada de Leo y me dijiste que yo sería la madrina del bebé. Dios mío, por eso tu voz me parecía tan familiar. ¿Pero cómo? Cuando supe a través de mi mamá, la tía Elena, que habías desaparecido y que Leo estaba con problemas, decidí investigar. Y conseguí el empleo de cuidadora usando una identidad falsa. El velo que uso es para esconder una cicatriz que podría identificarme. ¿Recuerdas que sufrí un accidente cuando era adolescente? La quemadura en el rostro. Claro que me acuerdo. Tu mamá estaba desesperada. Exacto. Si Sebastián o Alejandro me reconocieran como tu prima, todo mi plan para ayudar a Leo se habría venido abajo. Isabela abrazó a Sofía con todas sus fuerzas. No puedo creer que te hayas arriesgado tanto para ayudarnos. Leo es mi ahijado, aunque él no lo sepa. Y yo te prometí que iba a cuidar de él cuando me pediste que fuera su madrina. Ahora entiendo por qué se conectó contigo tan rápidamente. Debe de haber reconocido algo familiar en ti, aunque sea de forma inconsciente. Isabela, voy a entregarle esta carta a Leo hoy mismo, pero necesito que estés preparada para lo que pueda pasar después. ¿Qué quieres decir? Sebastián ya sospecha de mí. Después de que Leo sepa la verdad, las cosas se van a complicar muy rápidamente. Tal vez sea mejor que simplemente aparezca yo en la casa y los confronte a todos con la verdad. No. Sebastián tiene demasiado poder. Puede fácilmente transformar tu presencia en un allanamiento de morada o en algo peor. Necesitamos ser más estratégicas. ¿Y qué sugieres? Voy a mostrarle la carta a Leo. Si él reacciona como yo espero, entonces convenceré a Alejandro de que escuche la verdad. Y con Alejandro de nuestro lado, podemos enfrentar a Sebastián en igualdad de condiciones. ¿Y si Alejandro no te cree? Preguntó Isabela. Entonces tendremos que pensar en otra estrategia. De vuelta en la mansión, Sofía encontró a Leo jugando solo en el jardín. Era una escena muy inusual, ya que él normalmente se quedaba encerrado en su cuarto. Hola, Leo. Qué bueno verte aquí afuera. El niño asintió y le señaló las flores que estaban floreciendo. Son muy bonitas, ¿verdad? A tu mamá le gustaban mucho los jardines. Leo asintió con mucha energía e hizo un gesto como si estuviera plantando algo en la tierra. ¿Ella plantaba flores contigo? Preguntó Sofía. Otro asentimiento positivo, seguido de una sonrisita nostálgica. Leo, puedo mostrarte algo muy importante. El niño la miró con curiosidad. Sofía sacó el sobre del bolsillo y se sentó en el banco del jardín, al lado de Leo. Esto es una carta. Una carta muy especial. Leo observó el sobre con mucho interés. ¿Es de tu mamá? Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Y tocó el sobre con mucha delicadeza, como si fuera algo sagrado. Ella la escribió para ti, pero no podía entregártela personalmente. ¿Quieres que te la lea? El niño movió la cabeza afirmativamente, abrazando a su osito con todas sus fuerzas. Sofía abrió el sobre con mucho cuidado, y comenzó a leerle la carta a Leo con la voz más dulce que pudo. Mi querido Leo, empezó, si estás escuchando esta carta, significa que alguien muy especial está cuidando de ti. Mamá quiere que sepas que nunca, pero nunca jamás, quise irme de tu lado. Unas personas malas me obligaron a irme para poder protegerte de cosas feas que ellas querían hacer. Todos los días, mi niño, pienso en ti. Todos los días recuerdo tu sonrisa, nuestros juegos en el jardín, las historias que te contaba antes de que te durmieras. Mi corazón está roto por estar lejos de ti, pero yo sabía que un día alguien muy especial iba a venir a ayudarte. El osito que tienes era mi regalo para ti, para que supieras que tu mamá está siempre cerca, incluso cuando no me puedes ver. Cada vez que lo abraces, es como si estuvieras abrazando mi corazón. Leo, tú eres lo más importante de toda mi vida. Soy tu mamá y siempre lo seré, no importa dónde esté. Nunca dejes que nadie te diga que no te amo o que yo elegí irme. Estoy trabajando mucho para encontrar una forma de volver contigo. Hasta entonces, sé fuerte, sé valiente, y recuerda siempre que tu mamá te ama infinitamente. Con todo mi amor, mamá Isabela. Mientras Sofía leía, el pequeño Leo comenzó a llorar silenciosamente. Cuando ella terminó, el niño ya estaba sollozando, abrazando a su osito contra el pecho con todas sus fuerzas. Mamá, susurró él tan bajito, que Sofía casi no lo oyó. ¿Qué dijiste, Leo? Le preguntó ella, acercándose. Mamá, repitió él, un poquito más alto. Era la primera palabra que pronunciaba en 2 años. Sí, le dijo Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. Es de tu mamá.
Ella te ama mucho. ¿Dónde, mamá? Preguntó Leo con mucha dificultad, como si estuviera reaprendiendo a hablar. Ella está en un lugar lejos de aquí, pero está intentando volver. ¿Por qué? Se fue. Porque unas personas malas la obligaron, mi niño. Pero ella no quería irse. Leo abrazó a Sofía con una fuerza que la sorprendió. ¿Tú, conoces a mamá? Era el momento de la verdad. Sofía respiró hondo. Sí, Leo. Conozco a tu mamá. En verdad, yo soy tu madrina. Eras muy pequeño cuando nos conocimos, por eso no te acuerdas. ¿Madrina? Eso mismo. Tu mamá me pidió que cuidara de ti si algún día ella necesitaba estar lejos. Leo miró a Sofía con una expresión de reconocimiento que iba creciendo en sus ojitos. Por eso, ¿sabías mi canción favorita? Por eso, contestó Sofía. Por eso sabías cómo me gusta el desayuno. Por eso, le dijo ella, por eso te amo como si fueras mi propio hijo. Si te está gustando esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Y déjanos un comentario con la ciudad desde donde nos escuchas y la hora. Justo en ese momento, el señor Alejandro apareció en el jardín. Leo, oí voces. ¿Estabas hablando? El niño se levantó rápidamente del banco y corrió hacia su padre. Papá. Mamá no se fue. Unas personas malas la obligaron a irse. El señor Alejandro se quedó en shock, pálido como el papel. Leo, ¿estás hablando? ¿Cómo? ¿Qué es todo esto? La carta de mamá, dijo Leo, mostrándole el papel. El señor Alejandro tomó la carta y la leyó rápidamente. Su expresión cambió de confusión a incredulidad y luego a una ira que se le notaba en toda la cara. Sofía, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esta carta? Es exactamente lo que parece, señor. Isabela no los abandonó. Fue obligada a irse. Eso es imposible, dijo él. Mi padre me dijo. Su padre le mintió, lo interrumpió Sofía. El señor Alejandro miró a su hijo, que estaba sosteniendo la mano de Sofía y lo observaba con una expectativa enorme. Leo, ¿tú realmente crees en esta historia? Sí. Mamá alió. No quiso irse. El señor Alejandro se sentó pesadamente en el banco del jardín. No entiendo por qué mi padre haría algo así. Porque él nunca aceptó a Isabela en la familia, explicó Sofía. Y prefirió destruir la vida de ella y traumatizar a Leo antes que aceptar que estaba equivocado. ¿Tienes pruebas de todo eso? Las tengo. Y se las puedo presentar si usted está dispuesto a escuchar la verdad completa. El señor Alejandro miró a su hijo, que por primera vez en 2 años estaba hablando y demostrando emociones. Leo, ¿tú quieres ver a tu mamá? Sí, mucho. Entonces, dijo el patrón, necesito oír toda esta historia. Y la quiero oír ahora mismo. Sofía, el señor Alejandro y el pequeño Leo se dirigieron a la biblioteca de la casa, un ambiente privado donde podrían conversar sin que nadie los interrumpiera. Antes que nada, necesito confesarle algo, dijo Sofía. Mi nombre verdadero es Sofía Isabela Rojas. Soy prima de Isabela y la madrina de Leo. ¿Qué? Dijo el patrón, cada vez más confundido. Uso el velo porque tengo una cicatriz que me podría identificar. Y conseguí el empleo aquí usando una identidad falsa porque necesitaba descubrir qué era lo que había pasado con Isabela. Entonces usted me engañó desde el primer día. Sí, pero fue por una buena causa. Leo estaba sufriendo, Isabela estaba desesperada y usted estaba siendo manipulado. ¿Manipulado por quién? Por su padre, por Sebastián. Él forzó a Isabela a dejar a la familia, amenazándola con destruir su reputación con evidencias falsas. El señor Alejandro se quedó en silencio por unos largos minutos, tratando de procesar toda esa información. Pruébalo, le dijo. Y Sofía le contó toda la historia. La conversación con el doctor Morales, el encuentro con Isabela, las amenazas de Sebastián a través de su enviada, la investigación que la llevó a descubrir toda la verdad. Papá, ¿es verdad?, preguntó Leo, con sus ojitos puestos en su padre. El señor Alejandro miró a su hijo y vio algo que no había visto en su mirada desde hacía 2 años. Vio esperanza. No lo sé, Leo. Pero te juro que vamos a descubrirlo. ¿Y cómo? Confrontando a tu abuelo. Hoy mismo. Justo en ese momento, sonó el timbre de la casa. Al poco rato, doña Carmen vino a avisar que el señor Sebastián Ferrer había llegado. Perfecto, dijo el señor Alejandro. Vamos a resolver esto de una vez por todas.
Sebastián Ferrer entró en la biblioteca con su postura imponente de siempre, pero se detuvo abruptamente cuando vio a Leo hablando en voz baja con Sofía. ¿El niño está hablando?, preguntó él, muy sorprendido. Sí, papá. Y acabamos de descubrir algunas cosas muy interesantes. ¿Qué tipo de cosas? El señor Alejandro le entregó la carta de Isabela. Cosas sobre lo que realmente pasó con Isabela. Sebastián leyó la carta rápidamente y su expresión se endureció como una piedra. Esto es una farsa. Isabela está intentando manipular la situación, como siempre lo hizo. Isabela no ha tenido acceso a esta casa en los últimos 2 años. ¿Cómo podría haber entregado esta carta? Obviamente a través de alguien, dijo Sebastián, mirando directamente y con mucho odio a Sofía. Alguien que está trabajando para ella. Abuelo, ¿mentiste?, preguntó Leo con la voz temblorosa. Leo, tú no entiendes las cosas de los adultos. Tu madre era una persona muy problemática. No. Mamá es buena. La carta dice la verdad, gritó el niño. Sebastián se irritó con la insistencia de su nieto. Alejandro, necesitas controlar esta situación. Esta mujer, y señaló a Sofía, le está llenando la cabeza de mentiras a Leo. ¿Qué mentiras, papá? Isabela nunca fue una buena madre. Era inestable, irresponsable, una interesada. Pruébalo, le dijo su hijo. Ya te lo probé. Te mostré las evidencias cuando se fue. Pues muéstramelas de nuevo, insistió Alejandro. Sebastián dudó. No tengo los documentos aquí conmigo. Entonces vamos a buscarlos ahora mismo. Eso es innecesario. Deberías confiar en mí, soy tu padre. Papá. Durante 2 años mi hija. O no dijo ni una sola palabra. Y ahora, en el mismo día en que descubre que su madre no lo abandonó, vuelve a hablar. Eso me dice algo. ¿Y qué te dice? Me dice que tal vez he sido un completo idiota por haber confiado ciegamente en ti. El señor Sebastián, al ver que su hijo no le creía, cambió de estrategia. Se puso a la defensiva. Alejandro, te estás dejando manipular por esta mujer. Ella no es quien dice ser. Sé exactamente quién es, le contestó el señor Alejandro con una calma que daba miedo. Es la prima de Isabela y la madrina de Leo. ¿A ti no te incomoda el hecho de que ella haya tenido que mentir para poder conseguir este empleo y ayudar a mi hijo? A mí me incomoda menos que descubrir que mi propio padre me ha mentido por 2 años enteros, remató el patrón. El pequeño Leo se acercó a su papá y le tomó la mano. Papá, quiero ver a mamá. ¿Dónde está? El señor Alejandro miró a su padre y le preguntó directamente. ¿Dónde está Isabela? No lo sé y no me importa, contestó el viejo, terco. Papá, le dijo Alejandro, o me cuentas la verdad ahora mismo, o nuestra relación se termina aquí y para siempre. El señor Sebastián se dio cuenta de que estaba perdiendo por completo el control de la situación. Se rindió. Isabela vive en una ciudad del interior. En Querétaro. Trabaja como profesora en una escuela local. ¿Cuál es la dirección?, insistió su hijo. No sé la dirección exacta. Entonces la vamos a descubrir. Sofía, ¿puedes contactar a Isabela? Sí, puedo, dijo ella. Pues llámala ahora mismo. Sofía tomó el teléfono de la biblioteca y marcó el número de Isabela. Cuando ella atendió, puso la llamada en altavoz para que todos escucharan. Isabela, soy Sofía. Estoy aquí con Alejandro y con Leo. ¿Quieren hablar contigo? Alejandro, se escuchó la voz de Isabela, temblorosa, al otro lado del teléfono. Isabela, ¿es verdad lo que dice esta carta? Cada palabra, contestó ella. Sebastián me amenazó con evidencias falsas y me dijo que iba a destruir mi reputación si no me iba de la casa. Mamá, gritó Leo, acercándose al teléfono. Mamá, ¿eres tú? Leo, se escuchó a Isabela llorar. Mi hijo. ¿Eres tú, hablando? Sí, mamá, te extraño mucho. Yo también, mi amor. Mama quiere verte, mi vida. ¿Dónde estás?, preguntó Alejandro. Estoy a unas 2 horas en coche de ahí. Puedo ir hoy mismo si ustedes quieren. Ven ahora mismo, le dijo él. Alejandro, ¿me crees? Necesito verte en persona. Necesitamos conversar. Estaré ahí en 2 horas, dijo ella, y colgó. Cuando colgaron, el señor Sebastián estaba pálido como un fantasma. Alejandro, estás cometiendo un grave error. El único error que yo cometí, papá, fue confiar en ti. Leo, ¿quieres ayudarme a arreglar la casa para que llegue tu mamá?, le preguntó a su hijo. Sí,
contestó el niño, y salió corriendo de la biblioteca, gritando a todo pulmón. Doña Carmen. Dona Carmen. Mi mamá viene a la casa. El señor Sebastián hizo un último intento. Si haces esto, Alejandro, estarás acabando con los negocios de la familia. Isabela va a intentar quitarte la mitad de todo en el divorcio. Papá, nosotros nunca nos divorciamos. Ella solo se fue de casa. Pero tú manipulaste a nuestra familia, traumatizaste a mi hijo y destruiste mi matrimonio. Quiero que te salgas de mi casa. Ahora. Alejandro, te vas a arrepentir de esto. La única cosa de la que me arrepiento es de haber tardado 2 años en descubrir la verdad. El señor Sebastián salió de la mansión furioso, echando chispas, no sin antes lanzarle una mirada llena de amenaza a Sofía. Esto no ha terminado, le susurró al pasar. Cuando Isabela llegó, un par de horas después, toda la casa era una fiesta. El pequeño Leo había insistido en escoger las flores más bonitas del jardín para darle a su madre, y doña Carmen, con lágrimas en los ojos, le había preparado su pastel favorito. En cuanto sonó el timbre, Leo corrió hacia la puerta. Mamá, mamá, gritó. Isabela entró y se arrodilló, abriendo los brazos. Y el niño se lanzó a ellos, llorando y repitiendo mamá, mamá varias veces. Mi hijo, mi niño, ¿cómo has crecido? ¿Cómo te he extrañado? El señor Alejandro observó la escena con los ojos llorosos. Era imposible fingir tanta emoción. Isabela, perdóname, por favor, perdóname por haber creído las mentiras de mi padre. Alejandro, tú no lo sabías. Sebastián es muy convincente. Fueron 2 años desperdiciados. 2 años de la vida de nuestro hijo. No fueron desperdiciados, dijo ella. Ahora estamos juntos de nuevo. Leo no soltaba a su mamá. Y no paraba de hablar, como si quisiera contarle todo lo que había pasado en esos 2 años de silencio. Le presentó a Sofía como la madrina que me ayudó, y le mostró los dibujos que había hecho de ella. Sofía, dijo Isabela, ¿cómo podré pagarte todo esto? Verlos así, felices, ya es suficiente pago para mí. No, no lo es. Arriesgaste todo para poder reunir a nuestra familia. El señor Alejandro se acercó a Sofía. Yo también te debo una disculpa y un agradecimiento enorme. No necesitan agradecerme. Leo es mi ahijado. Era mi obligación cuidar de él. Esa noche, la familia cenó junta por primera vez en 2 años. Y Leo no paraba de hablar, como si estuviera compensando todo el tiempo perdido. Mamá, ¿te vas a quedar para siempre?, preguntó. ¿Para siempre, mi amor? ¿Y la madrina Sofía también? Isabela y Alejandro se miraron. Leo, tienes toda la razón, dijo el señor Alejandro. Sofía, ¿te gustaría seguir formando parte de nuestra familia? Pero ya no como una empleada, sino como la familia misma. Sería un honor, contestó ella. Mamá, dijo Leo de repente, ¿por qué el abuelo hizo algo tan malo? Isabela escogió sus palabras con mucho cuidado. A veces, mi amor, las personas adultas cometen errores muy grandes cuando intentan controlar demasiado la vida de otras personas. Tu abuelo creía que estaba haciendo lo mejor para nosotros, pero estaba muy equivocado. Y va a pedir disculpas. No lo sabemos, Leo. Pero lo más importante es que ahora estamos juntos de nuevo. Si te está gustando esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Y déjanos un comentario con la ciudad desde donde nos escuchas y la hora. La semana siguiente, la vida en la mansión de los Ferrer cambió por completo. Leo hablaba constantemente, como si de verdad estuviera recuperando todo el tiempo perdido. Isabela retomó su lugar como madre y como esposa, y Sofía se convirtió oficialmente en parte de la familia, como la madrina y tutora especial de Leo. El señor Sebastián intentó algunas maniobras con sus abogados para impugnar el regreso de Isabela, pero le informaron que no había ninguna base legal para sus acciones. Isabela nunca había sido declarada como una madre inadecuada, nunca había perdido la custodia legal y nunca había sido procesada por abandono. Señor Ferrer, le dijo su abogado principal, técnicamente, su nuera solo se ausentó de la casa. No hay ningún crimen en eso. Pero ¿y las evidencias que yo tenía? Evidencias que ahora sabemos que son falsas. Si esto sale a la luz públicamente, usted puede ser acusado de falsificación de documentos y de coacción. Y el señor Sebastián se dio cuenta de que había perdido completamente el control sobre la situación. Mientras tanto, el señor Alejandro decidió que era hora de hacer cambios más grandes en su vida. Isabela, le dijo, quiero que asumas parte de los negocios de la familia. ¿Cómo así?
He descubierto que mi padre tomaba muchas decisiones sin consultarme. Y necesito a alguien en quien yo confíe ciegamente para que me ayude a revisar todo. Pero yo no tengo experiencia en negocios. Tienes algo mucho mejor, honestidad e inteligencia para aprender. Isabela aceptó el desafío y, junto con Alejandro, comenzó a descubrir varias irregularidades en los negocios que eran administrados por el señor Sebastián. Alejandro, mira esto, le dijo ella una tarde, mostrándole unos documentos. Tu padre estaba desviando dinero de la empresa a sus cuentas personales. ¿Cuánto? Más de 2 millones de pesos en los últimos 5 años. Eso explica por qué estaba tan desesperado por mantener el control sobre todo, dijo Alejandro. Y no es solo eso. Encontré contratos sospechosos, pagos a personas que no existen, varias irregularidades. Vamos a tener que confrontarlo. Esa misma tarde, el señor Alejandro llamó a su padre. Papá, necesito que vengas a la oficina. Tenemos que discutir algunas cuestiones financieras. ¿Qué tipo de cuestiones?, preguntó el viejo con desconfianza. Es mejor que lo conversemos personalmente. Cuando el señor Sebastián llegó a la oficina de la empresa familiar, se encontró a Alejandro y a Isabel esperándolo, sentados en la gran mesa de juntas, con varias pilas de documentos frente a ellos. ¿Qué es todo esto?, preguntó, tratando de disimular su nerviosismo. Son las evidencias de una mala administración y de una posible malversación de fondos, papá, dijo Alejandro con una voz muy fría. ¿Cómo te atreves a acusarme a mí, tu propio padre?, contestó Sebastián. Los números no mienten, dijo Alejandro. 2.300.000 pesos fueron transferidos a tus cuentas personales sin la autorización del consejo de la empresa. El señor Sebastián se puso pálido. Esos eran bonos por mis servicios. Unos bonos que nunca fueron aprobados y que no constan en ninguna acta de ninguna reunión, replicó Alejandro. Sebastián así enojó. Alejandro, ¿de verdad estás dejando que esta mujer te influencie en mi contra? Esta mujer, dijo Alejandro, es mi esposa y mi socia en los negocios. Y tiene toda la razón. Isabela entonces se manifestó. Sebastián, también encontramos las evidencias de las falsificaciones que usaste para alejarme de mi familia. ¿Qué evidencias? Los originales de los documentos que tú alteraste. Las cuentas bancarias de las personas a las que les pagaste para que dieran falsos testimonios en mi contra. Y los registros de las empresas que contrataste para fabricar todas esas pruebas falsas. El señor Sebastián se sentó pesadamente en una de las sillas. Se había quedado sin argumentos. ¿Qué es lo que quieren? Queremos que te alejes por completo de los negocios de la familia y que firmes un documento reconociendo todas estas irregularidades, dijo Alejandro. ¿Y a cambio de eso? A cambio de eso, no te procesaremos criminalmente. YSI me niego. Entonces entregaremos todo esto a Hacienda y al Ministerio Público. El viejo se dio cuenta de que no tenía elección, que lo tenían acorralado. ¿De verdad harían eso? Destruir la reputación de su propia familia. Tú ya lo hiciste cuando destruiste nuestro matrimonio y traumatizaste a nuestro hijo, le respondió Isabela. Papá, dijo Alejandro, puedes jubilarte con dignidad o puedes enfrentar un escándalo público. La elección es tuya. Derrotado, Sebastián firmó los documentos que le daban el control total de los negocios a Alejandro y a Isabela. También firmó una confesión detallada sobre la coacción que había ejercido contra su nuera. Espero que sean felices, dijo con mucha amargura al salir de la oficina. Ya lo somos, le respondió Alejandro. Con el señor Sebastián finalmente fuera de sus vidas, la familia por fin pudo dedicarse a la recuperación completa de Leo. Y el niño no solo volvió a hablar, sino que se volvió todavía más comunicativo de lo que era antes. Sofía, ¿por qué ayudaste a nuestra familia?, le preguntó él una tarde, mientras jugaban en el jardín. Porque a veces, mi niño, cuando alguien que amamos está sufriendo, necesitamos ser valientes para poder ayudar. Fuiste muy valiente, le dijo él. Tú también fuiste muy valiente, Leo. Incluso sin poder hablar, nunca te rendiste en esperar que tu mamá volviera. ¿Y cómo lo sabías? Porque guardaste su foto con mucho cariño y nunca dejaste de dibujar a tu familia. Leo abrazó a Sofía. Ahora nuestra familia ya está completa. Isabela observaba la escena desde la ventana de la cocina, con lágrimas de felicidad en los ojos. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Alejandro, acercándose a ella. En cómo casi perdimos todo por la manipulación de tu padre. Pero no lo perdimos, contestó él. Y ahora estamos más fuertes que nunca. Sí, lo estamos. Y nunca más dejaré que nadie,
ni siquiera él, interfiera en nuestra familia. Y se besaron, sellando un nuevo comienzo para su relación. Algunos meses después, Leo ya estaba completamente adaptado a su nueva realidad. Su habla se había desarrollado normalmente e incluso comenzó a asistir a una nueva escuela donde hizo muchos amigos. «Mamá, ¿puedo contarles a mis amigos sobre mi madrina Sofía?», le preguntó a su mamá. «Claro que sí, Leo. ¿Y qué les quieres contar?». «Que ella es una heroína. Que salvó a nuestra familia». Isabela sonrió. «Ella realmente es una heroína. ¿Y tú también, mamá? Ustedes dos son muy valientes». «Gracias, mi amor», le dijo. Sofía decidió permanecer viviendo con la familia. El señor Alejandro y la señora Isabela insistieron en que se quedara, no solo como la madrina de Leo, sino como su tutora especial y como una parte integral de su familia. «Sofía, ¿y tú tienes planes de casarte algún día?», le preguntó Isabela en una de sus conversaciones de mujeres. «No lo sé. Por ahora estoy muy feliz cuidando de Leo y ayudándolos a ustedes». «Pero tú mereces tener tu propia familia también», le dijo Isabela. «Ustedes son mi familia. Y Leo es como si fuera un hijo para mí». «¿Y si tuvieras hijos propios?», le preguntó su prima. «Entonces Leo ganaría unos hermanitos o unas hermanitas. Y eso sería maravilloso». Isabela sonrió. «¿Qué tal si te cuento un secreto?». «¿Qué secreto?». «Estoy embarazada». Sofía gritó de la pura alegría y abrazó a Isabela. «¿En serio? ¿Desde cuándo?». «Lo descubrí la semana pasada. Todavía no le he contado ni a Alejandro ni a Leo». «Se van a volver locos de la felicidad», dijo Sofía. «Y quiero que tú seas la madrina de este bebé también». «Claro que sí, sería un honor». Cuando Alejandro y Leo se enteraron del embarazo, la casa se convirtió en una verdadera fiesta. Leo se emocionó especialmente con la idea de tener un hermanito o una hermanita. «Yo le voy a enseñar a hablar al bebé», declaró él muy serio. «Estoy seguro de que serás un gran hermano mayor», le dijo su papá. «Y la madrina Sofía lo va a cuidar también». «Claro que sí», respondió Sofía. «Yo voy a cuidar de todos ustedes». Un año después nació Lucía, una niña hermosa a la que Leo adoró desde el primer momento en que la vio. Sofía se convirtió en la madrina oficial de la bebé, y la familia ahora sí estaba completa y muy feliz. «Leo, ¿te acuerdas de cuando no hablabas?», le preguntó Isabela un día, mientras observaba a su hijo jugar con su hermanita. «Muy poco. Solo recuerdo que estaba muy triste». «¿Y qué fue lo que te hizo volver a hablar?». «La carta de mamá. Y la madrina Sofía me ayudó a entender». «¿Y qué fue lo que entendiste?». «Que a veces las personas sufren, pero no es su culpa». «Qué sabio eres», le dijo su mamá. «Y también entendí que el amor verdadero nunca se va». Isabela abrazó a su hijo, muy emocionada por la madurez que mostraba. «Tienes toda la razón, mi amor. El amor verdadero nunca se va». Leo miró a Sofía, que estaba meciendo a la pequeña Lucía. «La madrina Sofía me enseñó eso. Como vino a ayudarnos aunque fuera muy peligroso para ella. Eso es amor verdadero». Isabela se dio cuenta de que su hijo había aprendido lecciones muy valiosas a través de esa experiencia tan traumática, pero también a través del ejemplo de coraje y de la dedicación de Sofía. Si te está gustando esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Y déjanos un comentario con la ciudad desde donde nos escuchas y la hora. 5 años pasaron desde el regreso de Isabela. Leo, que ahora ya tenía 12 años, era un niño alegre, muy inteligente y comunicativo. Lucía ya tenía 4 años y era una niña muy lista y cariñosa. Y Sofía continuaba viviendo con la familia, y se había convertido en una presencia indispensable para todos. «Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta?», le dijo Leo un día, que ahora hablaba perfectamente, sin dudar. «Claro que sí, Leo». «¿Por qué nunca te quitaste completamente ese velo? La cicatriz a mí no me incomoda». «No es solo por la cicatriz, Leo. Es para recordarme que a veces necesitamos esconder algunas partes de nosotros mismos para poder proteger a las personas que amamos». «Pero ahora ya no necesitas esconderte», le dijo él. «Tienes razón». Y ese día, por primera vez en 5 años, Sofía se quitó completamente el velo. La cicatriz en el lado derecho de su rostro era visible, sí, pero no la definía. Era solo una parte de su historia. «Te ves más bonita así», le dijo la pequeña Lucía, tocándole delicadamente la cicatriz. «Gracias, Lucía». «Madrina Sofía, ¿te vas a quedar con nosotros para siempre?», preguntó la niña. «Para siempre», respondió Sofía, abrazando a los 2 niños.
Alejandro e Isabela observaban toda esa escena con una gratitud que se les salía por los ojos. Nunca imaginé que nuestra familia se volvería tan fuerte, tan unida, después de todo lo que pasamos, comentó el señor Alejandro. Es que a veces la adversidad, los problemas, traen a las personas correctas a nuestras vidas, le respondió Isabela. ¿Cómo, Sofía? Exactamente. Ella arriesgó todo, absolutamente todo, para reunirnos. Y hoy somos más felices de lo que jamás fuimos. En ese final de tarde, toda la familia estaba reunida en el jardín. Leo, ya hecho un muchachito, le leía una historia a su hermanita Lucía, mientras Alejandro e Isabela conversaban sobre los planes para la empresa, que ahora prosperaba bajo la administración honesta de ellos dos. Sofía observaba todo, sentada en una silla, con una sonrisa en el rostro que no se podía borrar. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Isabela. En cómo las cosas pueden cambiar tanto cuando alguien decide luchar por lo que es correcto. Tú cambiaste nuestras vidas, Sofía, le dijo Isabela. Nos cambiamos las vidas unos a otros. Eso es lo que hace la verdadera familia. Y hablando de familia, dijo Isabela con una sonrisa pícara, tengo novedades. ¿Qué novedades?, preguntó Sofía. Estoy embarazada de nuevo. Sofía casi derrama el vaso de jugo que sostenía de la pura sorpresa. ¿De nuevo? ¿En serio? ¿En serio? Y esta vez quiero que seas más que la madrina. Quiero que seas la comadre oficial. ¿Y qué significa eso?, preguntó Sofía, riéndose. Significa que quiero oficializar legalmente tu papel en nuestra familia. Tú cuidaste de Leo cuando yo no podía. Cuidas de Lucía y quiero que cuides de este nuevo bebé también. Ay, Isabela. Sofía, tú salvaste a mi familia. Déjame hacerte oficialmente parte de ella. Acepto, dijo Sofía, con lágrimas de felicidad en los ojos. Leo, que había escuchado la conversación, corrió a abrazar a Sofía. Ahora sí eres oficialmente de nuestra familia. Siempre lo fui, Leo. Ahora solo es oficial. Y vamos a tener otro bebé, gritó Lucía, aplaudiendo. La noticia del nuevo embarazo y de la oficialización de Sofía como parte de la familia trajo todavía más alegría a esa casa. Pero también trajo una visita completamente inesperada. El señor Sebastián Ferrer apareció en la puerta una tarde lluviosa, pareciendo mucho más viejo y más cansado. Alejandro, ¿puedo entrar?, preguntó. Depende del motivo de tu visita, le contestó su hijo. Vine a pediros disculpas. A todos ustedes. Alejandro dudó, pero al final dejó entrar a su padre. La familia se reunió en la sala, con Leo y Lucía mirando con curiosidad a ese abuelo que casi nunca veían. Leo, Lucía, dijo Sebastián, arrodillándose a la altura de los niños, el abuelo hizo cosas muy malas en el pasado. ¿Qué cosas?, preguntó Lucía con toda su inocencia. Lastimé a personas que ustedes aman, y eso estuvo muy mal. Leo, que ya era más grande y más maduro, miró seriamente a su abuelo. Tú hiciste que mi mamá se fuera. Sí, yo lo hice. Y me arrepiento mucho de eso. ¿Y por qué lo hiciste? Porque yo creí que sabía lo que era mejor para la familia, pero estaba muy equivocado. Muy equivocado. Isabela entonces se manifestó. Sebastián, ¿por qué estás aquí realmente? Porque he pasado los últimos 5 años pensando en todo el daño que hice. Perdí a mi familia. Perdí la confianza de mi único hijo. Y perdí la oportunidad de ver a mis nietos crecer. ¿Y ahora qué es lo que quieres? Una segunda oportunidad. No para controlar, no para interferir. Solo para ser parte de la vida de ustedes, si es que me lo permiten. Abuelo, ¿vas a ser bueno ahora?, preguntó Lucía. Y el señor Sebastián sonrió. Por primera vez en muchos años, era una sonrisa sincera. Voy a intentar ser el mejor abuelo del mundo, si ustedes me dejan. Alejandro miró a Isabela, y ella asintió levemente. Papá, puedes intentarlo. Pero con condiciones muy claras. ¿Cuáles? Ninguna interferencia en nuestros negocios, en nuestras decisiones, ni en la educación de los niños. Puedes ser un abuelo, pero ya no el patriarca controlador. Acepto, dijo él. Y tienes que pedirle una disculpa especial a Sofía. Ella sufrió mucho por tu causa. Sebastián se volteó hacia Sofía. Sofía, usted hizo algo que yo nunca conseguí, unir a esta familia. Perdóneme por haber sido tan cruel con usted. Lo perdono, señor Sebastián. Todos cometemos errores. Y gracias por haber cuidado de mi nieto cuando él más lo necesitaba.
Lentamente, a lo largo de los meses siguientes, Sebastián fue conquistando su espacio en la familia. Ya no como el patriarca controlador de antes, sino como un abuelo dedicado que genuinamente se preocupaba por el bienestar de todos. Cuando nació el tercer hijo de Alejandro e Isabela, un niño al que llamaron Mateo, Sebastián estuvo presente en el hospital, sosteniendo las manos de Leo y Lucía en la sala de espera. «Abuelo, ahora sí somos una familia grande», le dijo Lucía. «Sí, mi nieta. Y una familia muy feliz». «¿Tú también estás feliz, abuelo?» «Más feliz de lo que merezco estar», le contestó. Leo, que ahora ya tenía 13 años, tenía una pregunta para su abuelo. «Abuelo, ¿aprendiste algo con todo lo que pasó?» «Aprendí que controlar a las personas no es lo mismo que amarlas. Y que a veces, para tener una familia de verdad, necesitas dejar que sea libre para que pueda elegir amarte de vuelta». «Es una lección importante», dijo Leo. «Lo es, mi niño. Y espero que tú nunca la olvides». Sofía, que observaba la conversación entre el abuelo y el nieto, sonrió. La familia no solo se había curado, sino que había crecido y se había fortalecido a través de todas las dificultades. 10 años pasaron desde que Sofía llegó por primera vez a la mansión de los Ferrer. Leo ya estaba en la universidad estudiando psicología, inspirado por su propia experiencia de superación del trauma. Lucía tenía 14 años y era una adolescente muy inteligente y determinada. Y Mateo tenía 6 años y era un niño alegre que creció siempre rodeado de mucho amor. «Madrina Sofía», le dijo Mateo un día, «¿por qué todos dicen que tú salvaste a nuestra familia?» «Porque a veces las personas necesitan un poquito de ayuda para recordar cuánto se aman», le contestó ella. «¿Y cómo lo hiciste?» «Con mucha paciencia, un poquito de coraje y mucho, mucho amor». «Yo también quiero ayudar a las familias cuando crezca», dijo él. «Estoy segura de que lo vas a lograr». Sofía se había casado algunos años antes con el doctor Morales, el abogado que la había ayudado a descubrir la verdad sobre Isabela. Tuvieron 2 hijos, Clara y Daniel, que crecieron junto con Mateo como si fueran hermanos. «Es gracioso», comentó Isabela en una reunión familiar. «Nuestra casa ahora tiene más niños que cuando empezamos. Y más amor del que jamás imaginé que fuera posible», agregó Alejandro. Leo, que estaba de vacaciones de la universidad, se unió a la conversación. «Saben que nuestra historia se convirtió en un caso de estudio en mi facultad». «¿Cómo así?», preguntó Sofía. «Mi profesor de psicología infantil usa nuestra experiencia para enseñar sobre el trauma, la recuperación y la importancia de los vínculos familiares». «¿Y qué enseña específicamente?» «Que los niños son mucho más resilientes de lo que pensamos, pero que necesitan a alguien que crea en ellos y que luche por ellos». «Como Sofía luchó por ti», dijo Lucía. «Exactamente. Y como todos ustedes lucharon por mí también». Sebastián, ahora ya con 80 años, seguía siendo una presencia constante en la familia. «Abuelo, ¿te arrepientes de algo?», le preguntó Clara, la hija de Sofía, una tarde. «Me arrepiento de haber tardado tanto tiempo en aprender que el amor no es control». «Pero al final aprendiste», le dijo la niña. «Sí. Gracias a la familia que me dio una segunda oportunidad». «¿Y si pudieras hacer todo de nuevo?». «Lo haría muy diferente. Abrazaría a Isabela desde el primer día, apoyaría a Alejandro en sus elecciones y sería un abuelo presente en vez de un patriarca controlador. Pero entonces nuestra historia sería diferente, y tal vez mi mamá Sofía nunca hubiera venido a vivir con nosotros», reflexionó la niña. Sebastián pensó en eso. «Tienes razón. Tal vez las cosas suceden como deben de suceder». «¿Y qué significa eso?». «Significa que a veces nuestros errores nos llevan a cosas muy buenas, cuando las personas correctas deciden arreglar lo que está roto». Esa noche, toda la familia extendida estaba reunida para la cena semanal, que ya se había convertido en tradición. En la mesa estaban Alejandro e Isabela, Sofía y el doctor Morales, Leo, que había traído a su novia, Lucía, Mateo, Clara, Daniel y el abuelo Sebastián. «Vamos a hacer nuestra tradición», dijo Isabela. «Cada uno cuenta algo bueno que le pasó esta semana». Leo comenzó. «Terminé mi proyecto sobre terapia infantil y recibí elogios de mi profesor». Lucía. «Gané el concurso de redacción de la escuela, escribiendo sobre familias que superan las dificultades». Mateo. «Hice un nuevo amigo en la escuela y va a venir a jugar aquí mañana». Clara. «Aprendí a tocar en el piano la canción que mi mamá Sofía siempre le cantaba a mi tío Leo». Daniel. «Construí un castillo de arena en la playa que no se cayó cuando vino la ola». El doctor Morales.
conseguí ayudar a una familia a reunirse después de 3 años de estar separados. Sebastián, me di cuenta de que soy el hombre más afortunado del mundo por tener una familia que me perdonó. Alejandro, descubrí que la empresa tuvo el mejor año de su historia porque ahora todos trabajamos juntos. Isabela, vi a nuestros hijos crecer felices y saludables. Sofía, y yo me di cuenta de que la decisión más valiente de toda mi vida me trajo más felicidad de la que jamás imaginé que fuera posible. ¿Y cuál fue esa decisión?, preguntó Mateo. Decidir luchar por una familia que no conocía, pero que necesitaba ayuda. Aunque fuera peligroso. Especialmente por ser peligroso. A veces las cosas más importantes son las más difíciles de hacer. Leo levantó su vaso de jugo. Un brindis por la familia que elegimos y por la familia que nos elige. Todos brindaron y, en ese momento, mirando alrededor de la mesa llena de personas que se amaban, Sofía supo que cada riesgo que había corrido, cada mentira que había contado, cada momento de miedo que había enfrentado, todo había valido la pena. Leo, le dijo ella, ¿puedo contarte un último secreto? Claro que sí, madrina. Ese primer día, cuando entré en esta casa y te vi abrazando a tu osito, supe que haría cualquier cosa para devolverte la sonrisa. Lo conseguiste, le dijo él. Lo conseguimos todos nosotros, juntos. ¿Y ahora? Y ahora vivimos felices para siempre, como en las historias que tu madre te contaba cuando eras pequeño. Leo sonrió y abrazó a Sofía. Gracias por no haberte rendido conmigo. Nunca me rendiría. Las promesas de madrina son para siempre. Y así, en la mansión que un día fue fría y silenciosa, ahora resonaban las risas de 3 generaciones de una familia que aprendió que el amor verdadero no controla, no manipula, ni amenaza. El amor verdadero protege, perdona, lucha y nunca, nunca se rinde. La casa de los Ferrer se convirtió en un hogar donde los niños traumatizados podían sanar, donde los adultos heridos podían recomenzar y donde una joven que arriesgó todo por amor encontró su propia y maravillosa familia. Leo nunca más guardó silencio. Su voz se volvió fuerte y clara, siempre lista para defender a quien lo necesitara, siempre dispuesta a contar su historia para ayudar a otros niños y siempre, pero siempre, agradeciendo a la madrina que cruzó el mundo para devolverle a su familia. Los meses que siguieron, la casa de los Vargas se transformó en un hogar verdaderamente feliz. El señor Ricardo y Ana decidieron llevar la relación muy despacio, priorizando siempre, ante todo, el bienestar emocional de Mateo y de Lucas. No querían que los niños sintieran que estaban tratando de reemplazar a su mamá Sofía, sino que estaban expandiendo la familia con más amor y más cuidado. Ana continuó durmiendo en el cuarto de huéspedes, pero ahora participaba oficialmente de todas las decisiones de la familia. Acompañaba al señor Ricardo a las reuniones de la escuela, ayudaba a elegir las actividades extracurriculares para los niños e incluso le daba opiniones sobre las decisiones de los negocios cuando el patrón quería una perspectiva diferente. La dinámica entre ellos funcionaba de una forma tan natural que hasta los amigos del señor Ricardo comenzaron a comentar sobre cómo él parecía una persona completamente diferente. «Estás radiante», le dijo Javier, su mejor amigo y socio en la empresa, durante un almuerzo de negocios. Hace meses que no te veía con ese brillo en los ojos. ¿Y los niños? ¿Cómo están manejando toda esta situación? El señor Ricardo sonrió al hablar de su familia. Mateo y Lucas adoran a Ana. De hecho, fueron ellos mismos los que sugirieron que fuéramos novios. Se sienten seguros y se sienten amados, y eso, al final del día, es todo lo que me importa. En la casa, Ana había creado nuevos rituales familiares que incluían a memoria de la señora Sofía de una forma muy saludable y muy amorosa. Cada primer viernes del mes era el Día de la Mamá del Corazón, y ese día preparaban juntos la receta favorita de Sofía, que era una lasaña de pollo, y contaban historias felices sobre ella. Ana siempre animaba a Mateo y a Lucas a hablar sobre los recuerdos que tenían de su madre, y siempre les enfatizaba que el amor que sentían por Sofía podía coexistir perfectamente con el cariño que sentían por ella. Mamá está feliz en el cielo, viéndolos tan bien cuidados, les decía Ana mientras preparaban la lasaña. Y yo me siento muy honrada de poder amarlos y cuidarlos como ella lo hacía. Y los niños, con el tiempo, habían desarrollado una comprensión muy madura de la situación, entendiendo que era posible amar a 2 madres de formas diferentes, sin que eso le quitara amor a ninguna de las 2. El señor Ricardo observaba estas interacciones con una gratitud que no le cabía en el pecho. Ana no solo había curado el trauma del sueño de sus hijos, sino que le había enseñado a toda la familia cómo procesar la pérdida de una forma saludable. Ella nunca intentó borrar la presencia de Sofía de la casa. Al contrario,
Ayudó a honrar su memoria de una manera que trajera paz en lugar de dolor. Una noche, mientras acostaban a Mateo y a Lucas, sucedió algo mágico. Lucas, que siempre había sido el más reservado emocionalmente, miró a Ana y le dijo: «Tía Ana, puede ser nuestra mamá número 2». Y Mateo completó la idea: «Sí. Mamá Sofía es nuestra mamá del cielo, y tú puedes ser nuestra mamá de la tierra». Ana tuvo que salir del cuarto para poder llorar de la emoción. El señor Ricardo la encontró en el pasillo, la abrazó y le susurró al oído: «No solo salvaste su sueño, Ana. Salvaste nuestra capacidad de ser una familia feliz de nuevo». Y en ese momento, él supo que estaba completamente enamorado de esa mujer extraordinaria que había llegado a sus vidas como una simple niñera y que se había convertido en mucho, mucho más. En el trabajo, el señor Ricardo había vuelto a ser el empresario enfocado y exitoso que siempre fue, pero ahora con una perspectiva diferente sobre lo que de verdad importaba en la vida. Rechazó viajes de negocios que no eran necesarios para poder pasar más tiempo con su familia. Implementó horarios más flexibles para sus empleados que tenían hijos pequeños e incluso creó un programa de apoyo para padres en duelo dentro de su empresa. «Ha cambiado usted mucho, señor», le observó su secretaria, la señora Elena, que ya trabajaba con él desde hacía más de 10 años. «Desde que esa muchacha entró en su vida, se ha vuelto usted más humano, más comprensivo». Y los empleados también notaron la diferencia. El señor Ricardo sonrió, sabiendo que Ana realmente había transformado no solo a su familia, sino también su forma de ver el mundo y de relacionarse con las otras personas. Las noches, que antes eran momentos de terror y de desesperación, ahora eran los periodos más acogedores y tranquilos del día. Mateo y Lucas dormían tranquilamente toda la noche, y el señor Ricardo y Ana aprovechaban para conversar sobre sus planes para el futuro, para ver películas juntos o simplemente para disfrutar de la compañía del otro en el silencio de la casa. La casa había recuperado el alma que había perdido cuando la señora Sofía murió. Durante un fin de semana, Ana sugirió que hicieran un pequeño viaje a la casa de playa que la familia tenía en Viña del Mar. Era la primera vez que el señor Ricardo volvía a ese lugar después de la muerte de su esposa, un lugar que estaba lleno de memorias felices y que él había evitado por miedo a revivir el dolor de la pérdida. «Creo que ya es hora de que creemos nuevos recuerdos felices en ese lugar», le dijo Ana con mucha gentileza. «Los niños merecen disfrutar de todos los rincones de la vida que tú y Sofía construyeron para ellos». Si te está gustando esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Y déjanos un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. El viaje fue un éxito total. Mateo y Lucas jugaron en la playa, construyeron castillos de arena y rieron de una forma libre y despreocupada. Y el señor Ricardo logró revisitar los recuerdos de Sofía en aquel lugar sin sentir ese dolor devastador, sino más bien una nostalgia cariñosa, mezclada con una gratitud muy grande por los momentos tan felices que vivieron juntos.